Inversión inmobiliaria versus inversión en acciones. Hoy quiero contarte 8 diferencias entre estas dos inversiones. Y puede que pienses que no se pueden comparar entre sí, ya que una es mucho más pasiva que la otra. Pero ¿cuál piensas tú que es más pasiva de las dos? Si comparamos las acciones individuales con el alquiler tradicional, tengo que decirte por experiencia propia que las acciones necesitan mucho más tiempo de gestión, ya que necesitas tiempo para analizar, seguimiento de la acción, saber el momento perfecto para entrar y salir de cada operación para recoger beneficios. Yo de hecho tengo varios cursos sobre la inversión en acciones individuales, tengo 4 años de experiencia y he conseguido una alta rentabilidad, pero en realidad es que era como un trabajo más. Me dedicaba varias horas al día, 5 días a la semana, por lo que era un poco frustrante tener que estar todo el día pensando en ese tipo de inversión. Tomé la decisión de venderlas todas, comprar varios inmuebles y ahora estoy combinándolo también con fondos indexados. Para mí no tiene nada que ver invertir en acciones individuales y fondos indexados. Sería como comparar tener un alquiler tradicional, que no tiene nada de gestión por tu parte, a hacer un flip, comprar, reformar y vender. Así que vamos a ir ahora con las 8 diferencias entre estos dos tipos de inversión. Y por si no me conoces, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario. Dentro vídeo. La diferencia más grande entre estos dos tipos de inversión sería la número uno, la barrera de entrada. Por una parte, la inversión inmobiliaria necesitas un 30% aproximadamente del valor total de la vivienda, ya que el banco solo te va a financiar un 20% y tú necesitas tener ahorrado ese 10% extra pues para gastos de ITP, una pequeña adecuación, quizá amueblar un poco y demás. Pero bueno, si tienes paciencia, te voy a enseñar al final del vídeo cómo podrías comprar una vivienda desde 0 euros. Mientras que en un fondo indexado, acciones individuales, puedes empezar a invertir desde 50 euros. Evidentemente, ¿qué tanto por ciento vamos a encontrar en un año en una acción individual, en un fondo indexado? Puede ser un día, un 15, un 20% con mucha suerte. Así que si solo invertimos esos 50 euros, evidentemente, la rentabilidad, por muy alta que sea porcentual, el nivel bruto va a ser muy bajo. Por eso te recomiendo que hagas ingresos recurrentemente en fondos indexados para aprovecharte de ese interés compuesto. Ahora te pondré un ejemplo fácil para que entiendas de qué se trata. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de ETFs, si tienes la paciencia suficiente, vas a obtener resultados positivos a muy largo plazo. Estamos hablando de 10, 15, ¿por qué no 20 años? Pero esto no pasa con las acciones individuales, ya que, por supuesto, no todas las acciones tienen resultados positivos a largo plazo. Así que piensa muy bien en qué acciones inviertes porque no todas van a ser positivas para ti. Vamos a ver una calculadora de interés compuesto para que veáis un poco lo que estábamos hablando, de lo que yo hago todos los meses, hago una inversión. Inversión inicial, por ejemplo, empezamos con 3.000. Contribución mensual, podemos poner 250 euros. Tiempo de año, vamos a poner 20 años que estaríamos haciendo esa misma operativa. Tipo de interés anual, podemos poner un 10% que podríamos obtener. De capitalización y vamos a calcular. Vale, en 20 años tendríamos casi 200.000 euros, 192.000. En azul serían las aportaciones que nosotros hemos hecho. Contribuciones totales, nosotros hubiésemos contribuido con 63.000 euros nada más. Pero gracias al interés compuesto hubiésemos obtenido 192.000 euros, ¿vale? Así que me parece súper interesante tener esta valoración en mente. Yo siempre lo hago esto con un fondo indexado, que lo he comentado muchas veces, el MSCI World, ¿vale? Para que el día de mañana, dentro de varios años más, evidentemente 15 años, 20 años más incluso, pueda tener un buen patrimonio solamente en este tipo de inversión. Vale, aquí tenemos el SP500, un ETF para que veamos todo lo que ha crecido a lo largo del paso del tiempo. Por ejemplo, de 2000 valía 1.441 dólares y ahora se está en 5.400, 5.300 aproximadamente. Está en 5.600, que lo pone aquí arriba. En estos últimos 24 años hubiésemos conseguido prácticamente un por 3, un por 4. Por eso si esperamos tiempo suficiente en estos fondos indexados, al final siempre a la larga acabamos teniendo un resultado positivo. Vemos cómo pasa por diferentes baches, como es normal. Aquí bajó y obtuvo prácticamente casi un 40%. Se vino abajo, luego fue compensando otra vez, volver a bajar y al final aquí, a partir de 2008, después de la burbuja inmobiliaria, cuando se recuperó allá por 2012, no ha dejado de subir prácticamente. Aquí tenemos el COVID, aquí tenemos otra vez en 2022 como bajó un poco y luego vuelve a subir y otra vez estamos en máximo histórico. Esto me podemos poner, por ejemplo, con el ETF del Nasdaq.
Aquí tenemos también Nasdaq también como de 2012. Estaba en 2700, el valor más alto. Y está en 17.700, también está en máximo histórico. Por eso tenemos que ser pacientes con este tipo de inversión y siempre como mínimo a 10 años vista. Vale, vamos a ver la empresa de Nvidia, de microchip. Fijaros cómo se encuentra ahora mismo. En 2012 estaba en 0.34, 0.38, 0.40 y está ahora en 120. ¿Cuántas veces no se ha multiplicado? Y prácticamente nunca se ha venido abajo. Y mucho menos con el COVID en este caso, donde también ascendió bastante y fue donde obtuvo los mayores resultados. Otra empresa da igual, pues Netflix, por ejemplo. Donde bajó muchísimo. Impresionante cómo bajó aquí en 2021. Y ya se ha vuelto a recuperar y ha vuelto a tocar lo máximo histórico. Incluso Coca-Cola, con la de años y años que tiene, cómo sigue creciendo sin parar. Ahora está más alta que nunca. Visa también se encuentra también prácticamente en máximo histórico. Así que todas las empresas no hacen más que subir y subir en estos últimos años. Sobre todo las empresas más importantes, por supuesto, las empresas que tienen una alta tendencia. Pero también tenemos que saber cuándo tenemos que aguantar. Y eso es la problemática de las acciones, lo que yo le veo, que tienes que estar todos los días visualizando y estar viendo exactamente por qué bajan, por qué suben y qué puede pasar a un corto plazo de tiempo y no hundirte con ellas. Por ejemplo, el caso que hemos visto de Netflix, donde bajó un 80% su valor. Si hubiésemos vendido ahí, no pasa nada. No hubiésemos pérdida de 80% de la acción en esa empresa, pero a día de hoy está más alta que en 2022, prácticamente estaba ya en el máximo histórico. Por eso es tan difícil entender las acciones y bueno, un tema que no quiero extenderme estamos en este rato porque no tiene nada que ver este vídeo con este tipo con acciones individuales. Punto número 2, control sobre tu inversión. La inversión inmobiliaria evidentemente es un activo tangible en el cual puedes entrar, puedes verlo, puedes controlarlo en todo momento. Como propietario tienes la capacidad de influir sobre tu inmueble. Puedes tomarte el tiempo necesario para estudiar la zona, rentabilidad, qué tipo de alquiler vas a hacer con el inmueble o incluso hacer flip. Comprar, reformar y vender. Tienes el control total sobre tu propiedad para sacar el mayor beneficio posible o obtener ingresos pasivos todos los meses. Eres tú el que elige qué hacer en cada momento con tu propiedad. Y en acciones individuales o fondos de inversión, tú solamente puedes elegir cuándo entrar y salir de ellas, qué cantidad compras de esa parte de la empresa, pero siempre estarás a merced de los movimientos del mercado y de las personas que gestionan este tipo de empresas. Así que si llegaste hasta aquí y te gusta este tipo de contenido, házmelo saber en comentarios. Dale like, activa campanita, suscríbete y comparte estos vídeos con aquellas personas que les interese la inversión inmobiliaria. Punto número 3, potencial de rentabilidad, flujo de caja constante o crecimiento explosivo. En inversión inmobiliaria sería más un flujo de caja constante a través de los alquileres en cada una de tus propiedades. La combinación del alquiler y apreciación de esta vivienda son una fórmula perfecta para la creación de riqueza a largo plazo, ya que no solo estarás obteniendo un cash flow todos los meses con esta renta de alquiler, sino que tu vivienda se irá revalorizando en el tiempo, tu inquilino será el que pague la hipoteca de esta propiedad y tú serás un poquito más propietario de esta vivienda con el paso del tiempo. Las acciones individuales tienes un gran crecimiento en diferentes momentos del mercado, un crecimiento explosivo. Pero como hemos visto antes en otros ejemplos, también vas a pasar por momentos delicados y no es tan lineal ese crecimiento, esa ganancia durante todos los meses. Así que ten en cuenta qué prefieres tú. Incluso en estas acciones podías multiplicar aún más ese beneficio, un por 5, un por 10 te podías apalancar, pero no es nada recomendable si no tienes el conocimiento adecuado en este tipo de acciones, ya que si decides apalancarte en un por 10 podrías perder todo tu capital en un abrir y cerrar de ojos. El fondo indexado para mí es el más pasivo de los tres, ya que yo tengo todos los procesos totalmente automatizados, hago ingresos todos los meses, siempre el mismo importe, y para mí es el, entre comillas, el mejor de los tres, ya que no requiere nada por mi parte, no puedes apalancarte, esa es la única negatividad sobre el fondo indexado, pero por lo demás
es un ingreso, es un beneficio que estoy obteniendo todos los meses sin hacer absolutamente nada. Punto número 4. Riesgo. ¿Eres adverso al riesgo o estás dispuesto a asumirlo? En la inversión inmobiliaria, aunque no esté exenta al riesgo, es mucho menos volátil, le afectan mucho los problemas que puedan suceder en el mercado global y una vivienda nunca va a bajar un 10% de un mes a otro. Una vivienda, para que ocurra un problema sustancial importante, pueden pasar muchísimos meses, 6, 8, 10 o incluso un año, para que notes una diferencia notable en el valor de tu vivienda. Lo que no tiene nada que ver con la inversión en acciones o incluso en fondos indexados, aunque estos últimos no son tan volátiles, si más las acciones individuales, ya que le afecte muchísimas cosas, un desastre meteorológico, un atentado, cualquier cosa importante a nivel mundial, a cualquier acción a nivel global le va a afectar. Y puede ser que de hoy para mañana bajen un 20, un 25, incluso un 30%. Así que tienes que ser fuerte, sobre todo de cabeza, y saber en qué acciones te has metido, por qué ha bajado tanto ese tipo de acción y si es el momento de vender o no. O quizás, depende de lo que haya pasado, es mejor esperarse para que vuelva a subir a su precio normal. Como ha pasado hace poco tiempo, como pasó en Japón, en la bolsa de Japón, que bajó un 12%, para que veáis cómo de Japón a Estados Unidos le ha pasado muchísimo, ha tenido mucho que ver, y bajó solamente el ETF del Nasdaq, cayó un 3,43%. La bolsa de Nueva York, el Dow Jones, también bajó un 2,60%. Y más acciones que hemos tenido que ver también, el SP500 también, un 8,5% por debajo de su máximo. Incluso el Nasdaq también cerró un 13% por debajo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? En este caso, acciones individuales como Nvidia también bajó un 5%. Aquí vemos también, el Dow Jones también cerró en rojo, las caídas destacadas un 6,34 y Cisco un 4,11. Y ya que la bolsa de Japón bajó un 12,4%. A nivel, ha pasado quizás un mes o algo así y las bolsas incluso han vuelto a subir de como estaban entonces. En realidad fue un susto de un día, de 2 días, pero el paso de la semana a los 10 días todo volvió a su normalidad y aquel que vendió cuando se asustó y estaba todo muy abajo, pues ha perdido gran parte de su patrimonio, ¿no? Por así decirlo. Y aquí vamos a ver un poco el precio de los pisos antes y después del coronavirus, ¿vale? Lo que ha pasado. Vale, se estaban vendiendo en 2019 505.000 viviendas. En 2020 bajó a 420.000 y en 2021 ya volvió a subir 566.000 ventas. Por lo cual, toda aquella vivienda que bajó un pelín en 2020, bajó un 10%, volvió a recuperarse en 2021 con una subida al 37%. Vivienda nueva y vivienda de segunda mano. ¿Vale? Vivienda nueva un 37% y vivienda de segunda mano un 34%. Así que por eso hay que esperar un poco más y ver exactamente lo que está pasando con el mercado para poder tomar una decisión real. Punto número 5, liquidez. ¿Necesitas acceso rápido a tu dinero? Inversión inmobiliaria. Vender una vivienda es un proceso mucho más lento, puede llevarte meses, incluso años, y además de todo eso vas a tener que pagar impuestos a la hora de vender tu vivienda. Sin embargo, también tienes la opción de tener diferentes inmuebles, tenerlo en alquiler y recibir ingresos todos los meses, que quizás sea lo que sí estás buscando, a menos que necesites una gran cantidad económica y evidentemente tengas que vender alguna de tus propiedades. Acciones individuales son totalmente líquidas y puedes pasar de comprar a venderlas en un solo clic. Esto es ideal si necesitas dinero rápido, pero también es un problema a tener en cuenta, ya que si no eres fuerte de mente, no sabes lo que estás haciendo y entre cualquier movimiento inesperado del mercado puedes pasar a venderlas, estarás perdiendo dinero frecuentemente. Punto número 6, diversificación. ¿Prefieres concentrar o diversificar tus inversiones? Inversión inmobiliaria tiende a ser menos diversificada, sobre todo si tienes una o dos propiedades en una misma zona geográfica. Pero también podrías hacer todo lo contrario, invertir en viviendas más económicas, más cantidad de viviendas en diferentes zonas geográficas. De esta forma estarías consiguiendo ingresos estables a largo plazo. Acciones y fondos indexados ofrecen una gran facilidad para poder diversificar tu capital, gracias a poder invertir en diferentes sectores, industrias y geografías. Con un solo fondo indexado puedes obtener exposición a cientos o miles de empresas. Por ejemplo, con el MSCI World, que es el que yo estoy comprando habitualmente,
tengo opción a más de 1000 empresas, lo que hace que se reduzca bastante el riesgo de la inversión. Punto número 7, implicación en la gestión. En la inversión inmobiliaria requiere de una gran gestión activa, ya que tienes que buscar el inmueble, inquilino, posible adecuación del inmueble, reformas, pero todo esto puede ser que lo delegues 100% en otra persona. Yo, por ejemplo, tengo una empresa de alquiler vacacional y todos los propietarios delegan esa función en mí. 100% de esa inversión está delegada en una empresa de confianza, en este caso, que soy yo. Y tú también podrías hacer lo mismo. Inversión en acciones y fondos indexados. Muchas personas te dirán que invertir en acciones es muy pasivo, pero como he comentado al principio, para nada es así y no quiero ser repetitivo. De las dos opciones, la única que puedes hacer 100% pasivo es contratar un buen fondo de inversión. Punto número 8. Cómo sacarle el mayor beneficio a cada inversión. Inversión inmobiliaria. Siempre tenemos que hablar a muy largo plazo, por lo cual tu vivienda, con total seguridad, se va a revalorizar en el tiempo y tu hipoteca se irá reduciendo. Tanto se da diferencia que podrás volver a rehipotecar esta vivienda para comprar otra segunda vivienda sin poner ningún dinero de tu bolsillo. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo compré hace 5 años una vivienda en 70.000 euros, que a día de hoy está tasada en 140.000 euros. Solo debo esa vivienda 40.000, así que puedo volver a rehipotecar esta vivienda, que me darían el 80% de esos 140.000, son 112.000 menos 40.000 que debo. Me quedarían libres para poder comprar otra vivienda 72.000 euros. Por eso no tendría que poner ningún euro de mi bolsillo para adquirir una nueva vivienda. Y además esta segunda vivienda también se quedaría libre de cargas, que podría hacer lo mismo para comprar una tercera vivienda sin poner ningún euro de mi bolsillo. Pero siempre tienes que pensar a largo plazo. También tenemos la opción de ignorar esas acciones individuales, esos fondos de inversión para comprar una vivienda. Solo nos va a contabilizar el 50%, pero es una buena opción, seamos a muy largo plazo, no necesitamos ese capital para nada, por lo cual no solo se va a revalorizar en el tiempo esas acciones, esos fondos, sino que también vamos a utilizar ese 50% para comprar una propiedad. No tiene que comprarse al 100% con esas acciones, y puedes comprar quizás el 50% de tu bolsillo y ese 50% que te falta con esas acciones que tienes en el banco. Como conclusión, a los 8 puntos que acabamos de ver, yo tengo el 80% en vivienda, un 20% lo tengo en fondos indexados y las acciones le me dediqué bastante tiempo a comprar y vender, saqué una buena rentabilidad como he comentado al principio, pero considero que no son para mí. No quiero tener un segundo trabajo y pensar continuamente en las fluctuaciones del mercado. Así que te dejo a tu elección qué puede ser lo mejor para ti según tu perfil de inversor. Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos.